Ñaupari o Orihuela. Mm, Doctor, en cuanto a la estroscopía, realmente se pregunta en este caso, o bueno, según lo que Sí, entendí, la no, estroscopía ustedes es. me preguntan, esa partecita nomás me preguntan a mí, ya, porque no están viendo al paciente, obviamente. Ya, no están viendo al paciente. ¿Quieren que los oriente? Sí, para iniciar, doctor. Ya, entonces, ¿qué me van a preguntar ustedes? Por si acaso, en esta guía hay algunas cositas que hay que ajustar, las que faltan, ¿no? Yo les voy a ir diciendo a medida que desarrollamos. Y algunas opiniones también de lo que yo pienso, porque esta guía la hemos hecho entre dos, pues. Entonces, uno, ustedes me preguntan, ¿estado de gravedad? Entonces yo les respondo, ¿grave o no grave? Y eso van a colocar en su ectoscopía, ¿ya? Después me preguntan, si desean, ¿no? Porque hay algunos que preguntan eso, edad aparente. Si desean, preguntan eso, porque edad aparente va a estar después también. Pero si me preguntan, yo les voy a decir, por ejemplo, en este paciente, la edad aparente de este paciente es 36 años. Ustedes van apuntando, ¿ah? Por si acaso. Al final me van a presentar una historia, por si acaso. Curso, completa, con diagnóstico de síndrome, inclusive comentada, o fundamentada, mejor dicho. Luego me preguntan, ¿cómo es la fase? Ustedes me preguntan. Entonces eso tengo que responderle porque ustedes no están viendo al paciente. En este caso, la fase es no característica. Cuando el paciente no tiene una fase que nos haga pensar en algo, se pone fase no característica. Y después pueden haber signos destacados que no necesariamente coinciden con la fase, ¿no? Algún signo destacado. En este caso no había signos destacados. Entonces la ectoscopía en este paciente sería paciente no grave, edad aparente, por ejemplo, si quieren ponerle, eras 36 años, fase no característica, sin signos destacados. Es el ectoscopía. Ya, después ahora ustedes siguen. ¿Cuál es su nombre, señor? Ya, no. ¿Quién va a interrogar? Orihuela creo, ¿no? Sí, doctor. Ya, Orihuela de repente se acerca un poco al micro, mejora su micro, porque Ok, se nota, sí, se nota un poco baja la intensidad de su micro. Entonces, ¿qué tipo de anamnesis le pondrían? Porque a continuación es anamnesis, ¿no es cierto? Sí, pero eso bueno, cuando hice en marzo era después de conversar con el paciente porque ahí puedo darme cuenta si es que estoy conversando directamente con el paciente o si es que necesita de apoyo de alguien del paciente. Correcto. ¿Y ahorita cómo lo haría? Porque yo soy el paciente. Yo soy De el manera, paciente, yo de soy manera paciente directa. directa, correcto. Yo soy el paciente simulador ahorita. Ya, yo soy. Entonces, muy bien. Correcto. Entonces, directa. Ya, empiece con los datos de filiación. Señor, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buen día. Ya. Mi nombre es, le voy a dar el nombre nomás, Francisco, y después DC son las iniciales de sus apellidos. Francisco DC. Ok. ¿Cuál es su edad? ¿Cuánto es su edad? 35 años. Ah, su raza, Mestiza. su estado civil, Estado así soltero. qué religión profesa, Católica. La religión católica. su grado de instrucción, Es superior. cuál es su ocupación actualmente.
ingeniero civil. El lugar donde nació. En Lima. Lugar de procedencia. Ya. O sea, la procedencia tiene que establecerla usted, Orihuela. ¿Qué pregunta le haría a continuación al paciente en la afiliación? Ah, Para saber la procedencia. ¿Sabe lo que es definición de procedencia? creo Cuando que uno dice era cuando estaba en un lugar residiendo ya más de 5 años, algo así era. más de 5 años, ¿y qué opina Ñaupari? ¿Igual? Bueno, en procedencia, según lo que pude entender, es cuando una persona crece, ¿no? En un establecido y luego se establece en otro, ¿no? Pero el lugar donde viene de ese lugar es su procedencia, en el anterior Pero, donde creció. pero hay que definir el tiempo. No, el tiempo sí no se ha recibido, doctor, no. Ya. O sea, son 6 meses. Entonces, ya al paciente usted no le puede preguntar, Orihuela, cuál es su lugar de procedencia, porque el paciente no sabe semiología, ¿no? Entonces, ¿usted qué le preguntaría? En los últimos 6 meses, ¿dónde ha estado En todo viviendo? caso, en todo el caso le puede preguntar así, como tiene ahí a continuación, ¿cuál es el lugar de su residencia? ¿Dónde vive? Entonces, en este caso, Sebastián Barranca, 248 La Victoria. Y ahí de inmediato le pregunto, ¿y cuánto tiempo vive ahí? En estos últimos meses vive ahí, los 6 últimos meses, sí, sí. Entonces, esa es su procedencia, Ok. ¿ya? O sea, el lugar de procedencia es su dirección actual, ¿ya? Y eso vamos a hacer con todos los pacientes, ¿ya? Siga usted. ¿Cuál es su número de DNI? Número de DNI es 077 45 055. ¿Alguna persona responsable? Sí, mi papá. Y bueno, la fecha de ingreso sería hoy, ¿no? No, 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 no se pase tan rápido. Miren, esto por supuesto no les han enseñado porque les han puesto seguro historias, ¿no? Les han puesto la historia completa, punto, se acabó, ¿no? Entonces, la historia es un documento médico legal, médico legal. Entonces siempre es importante colocar en la historia, cuando sean internos, ustedes van a tener que poner el, no, quién es el responsable, en este caso el padre. Usted tiene que preguntar el nombre del padre, es importantísimo eso, ¿ya? Entonces, en este caso, el nombre del padre era Javier, también Javier, Javier D.N., Javier D.N. Ya, doctor. En todo caso, también podría pedir ahí un teléfono de referencia para ubicar al familiar. Claro, ¿usted qué hace? Coge el DNI en primer lugar del papá y coloca el DNI del papá. En este caso es O087 95 60 12. ¿Por qué es así? Porque muchos familiares, no es el caso de este paciente, ¿no? Muchos familiares van y abandonan al paciente y ustedes no han colocado ningún dato, no se han fijado en el DNI y ya no saben cómo ubicar a la familia. Queda abandonado, hay pacientes que están 4, 5 años, 6 años en una cama y le quitan la oportunidad a otros pacientes. Entonces es importante por eso eh, tomar esos datos y también el teléfono del responsable. En este caso, el teléfono del responsable es 994 98 507.
Vayan tomando todos esos datos. 994, 98, 507. Ese papá. Continúe, Orihuela. Sí, doctor. La fecha de ingreso a emergencia, justo diciendo, es el día de hoy, ¿no, doctor? Ya. Hay algunos que piden en las historias grupo sanguíneo y el grupo, ¿no? O positivo, etcétera. Preguntan, ¿no? En este caso era O positivo, pero preguntan a algunos, otros no colocan después. Bueno, entonces la fecha de ingreso, acá se ha puesto una fecha para que sea más digerible. Pero este paciente nosotros lo vimos con grupos anteriores, pues hace como 2 años, ¿ya? Entonces estamos poniendo esta fecha de ingreso, 10/9/2020. ¿Ya? ¿Estamos? 10, no escuché, doctor, 10 de enero. 10/9 Ah, ya, del ya, 2020. ya, doctor. Y el médico que autoriza el ingreso, en ese caso No, sería mi ahí se persona. pregunta adicionalmente, mire, fecha y hora de ingreso si llegó, ¿por dónde vio? ¿Cuál fue la modalidad de ingreso? Se llama eso. O sea, el paciente puede entrar por emergencia, como en este caso, ¿no? El paciente también puede ingresar por consultorio externo, ¿no? Entonces siempre se coloca ahí por dónde, ¿no? Entonces en este caso fue hora de ingreso de emergencia. El 10/9/2020 a las 12 meridiano, a las 12 del día. Mm, También ahí se podría poner La confiabilidad de los datos, doctor, si es que el paciente veo que está lúcido. Claro, por supuesto, claro. Por supuesto, cuando usted está en contacto ahí con el paciente, está viendo cómo está, ¿no? Si está lúcido o no está lúcido. Pero el hecho de que le dé todos estos datos del paciente significa que está lúcido, ¿no? Claro. Por eso hay poner confiabilidad de los datos alta, digo. Ya los puede colocar. Y ya para terminar sería la fecha de ingreso al pabellón Ya, la fecha de ingreso es el 10/9/2020. y la fecha de elaboración del... No, la hora, 2 de la tarde. Y le voy a decir por qué. Es importante. Esto es para las cuestiones de auditoría médica. Y es para cuestiones de, de problemas que se puedan suceder por negligencia. Entonces, este documento de inmediato, el juez, el fiscal le toma, lo fotocopia y tiene en cuenta toditos esos datos, porque de repente hubo alguna negligencia en el ingreso, se demoró mucho el paciente, etcétera, ¿no? Y entonces como les dije, es un documento médico legal. Por eso que todos los datos deben estar, todos. Estos datos también los considera ahí la enfermera, lo coloca en su hoja. Nosotros debemos considerar todos con minuciosidad. Entonces, y es muy importante. Entonces, fecha y fue a las 2 de la tarde. Siga usted. y la fecha de elaboración de la historia clínica. Claro. Póngale usted una fecha que usted es el que elabora la historia en este caso. O ustedes, ¿no? Y te dice ahí conveniente poner la hora en que se está realizando esta historia.
Claro, la hora también. Fecha y hora, es importante. Pongamos, entra el paciente y usted no le hizo la historia. Se fue de parranda. No le hizo la historia. El paciente muere sin historia en hospitalización. Se arma un bolondrón. Se vuelve un problema médico legal. Entonces ahí hay una auditoría médica y también el fiscal también toma el caso, ¿no? Entonces es importante, un ratitito, por favor, les ruego, un minuto. Bien, disculpen, ¿ya? Entonces, estaba diciéndoles pues que es necesario la hora, es importante. Y, por ejemplo, pongamos, ¿no? Orihuela se fue de parranda, no hizo la historia, pero va a figurar la hora de ingreso del paciente porque la enfermera lo va a poner de todas maneras. Entonces, cuando a veces revisan para cuestiones de auditoría, van a la hoja de la enfermería. Ella está poniendo todo minuciosamente. Entonces, todos estos datos por eso son importantes, ¿no? Que siga preguntando Orihuela, por favor. Sí, doctor. Con relación a la afiliación, ya esos son los datos que... No, es importante cuando un paciente ingresa, y eso debe ser, siempre se pone a qué pabellón va del hospital, a qué sitio, a qué pabellón y a qué cama. También figura en historia. Es muy importante. En este caso, por ejemplo, fue al pabellón D1 de neumología y la cama fue 13, cama 13. Entonces, empezamos la historia. Ustedes se pueden turnar si quieren, pero pónganse de acuerdo ustedes, los dos. Uno puede seguir, el otro no, ir cambiando, para que los dos vayan entrenándose en hacer una historia. ¿Seguimos? Sí, doctor. Ya, Yo por entonces ahí... sigue Orihuela, ¿no es cierto? Ah, ya, sí, no, normal, doctor. Un rato, doctor, se me ha corrido las imágenes.
Ya, doctor. Ya, muy bien. Bueno, seguiría el nivel actual. Dígame. Señor, ¿ha tenido algún molestia, algún dolor por el cual está viendo aquí al hospital? Sí, sí. ¿Podría relatarme o decirme cuáles han sido esos? Sí, he tenido dolor en el tórax. ¿Me podría indicar con su dedo, con su mano, en qué parte específicamente? Correcto. Sí, en el lado izquierdo de mi tórax, en el lado izquierdo. ¿Y esto es recurrente, o esto es así recurrente, o cuando usted realiza alguna actividad física? Ac- Acá los paro, acá los paro. Correcto, lo que pregunta está bien, me parece bien. Mira, cuando ustedes, es la pregunta para ambos. Cuando un paciente tiene dolor, a ver, en orden, ¿qué le preguntan al paciente? No, la antigüedad. Mm, Correcto, antigüedad. ¿Qué más? Localización, Localización, que ya está dicho. ¿Qué más? intensidad, Intensidad. Antes de intensidad. Eh, sí, es intensidad, doctor. No. El carácter del dolor, tipo que dicen del dolor. ¿Qué tipo tiene el dolor? Después podrían colocar de repente intensidad. Luego radiación, irradiación, puede ser irradiación. Luego, Los síntomas y signos asociados. si, factores, ¿no? si el Que aumenten o paciente, disminuyen el dolor. ¿cómo? Creo que seguía algunos factores que atenúen o agraven el dolor. Claro, ¿qué exacerba o qué disminuye el dolor? ¿Qué exacerba y qué disminuye el dolor? Ahí acaba. Entonces, a ver, empiece a preguntar siguiendo ese orden acá. Ya el paciente le dijo que tenía dolor en el tórax, ¿no? Entonces usted va a indagar un poco más. ¿Desde hace cuánto tiempo le presenta ese dolor? Hace 2 días. Eh, ¿Cómo siente el dolor? ¿Siente que lo oprime, que lo aplasta, Correcto. como una Sí, aguja? es como un peso. Del, considerando el dolor, ti- ah, disculpe, doctor. Mm, el dolor que siente usted del 1 al 10, considerando que 1 es poco dolor y 10 es un dolor insoportable, ¿qué número usted le pondría? 4. ¿Siente que se irradia hacia un lugar específico, o se queda en su zona el dolor? Este paciente sí debe entender de irradiación, pero de repente otro paciente así, y su dolor se va a algún sitio, le puede preguntar a otro que tenga menos instrucción, menos grado. Pero en este caso sí le entiende. No se irradia. Sí, justo pregunté irradiación porque era ingeniero civil. Y, Claro, por supuesto, uno tiene que fijarse en el grado de instrucción del paciente. Perfecto, usted. y ¿hay alguna posición que agrave este dolor? ¿Alguna posición que lo disminuya? Eh, claro, perfecto está con la posición, pero siempre en aparato respiratorio, no se olviden, en aparato, también puede ser en el cardiovascular, tiene otra forma, ¿no? Eh, Siempre pregunten si se exacerba con la inspiración, es muy importante. Si se exacerba con la inspiración. Pero es como en el cardiovascular, si se exacerba con el esfuerzo, ¿no? Acá, con la inspiración. Entonces, pregunte, por favor. Al momento de inspirar, ¿el dolor se incrementa o disminuye o se mantiene Sí, igual? aumenta. Y Ok. después, ¿cuáles son los atenuantes, no? Puede ser,
O también puede ser qué posición le exacerba, ¿no? Este no es el caso, ¿no? Pero puede ser otro caso donde la posición exacerbe o calme, ¿no? En este caso no se modificaba con las posiciones. Entonces, como verá usted, ya exploró todo lo que es dolor. Interesante, ¿no es cierto? Ya le dio una idea seguro. Continúe con el interrogatorio. Aparte del dolor, ¿has sentido otra molestia? Sí, dificultad para respirar. ¿Y esto sucedió de forma brusca o fue progresivo? Claro, eso es lo que también debió preguntar con el dolor. Sí, fue brusco. Eh, ¿Qué más le preguntaría? mm, no sabría decirle, doctor. A ver, de repente Ñaupari quiere agregar algo. Bueno, mi compañero está en síntomas principales, ¿no? Le pregunté al paciente si es que tiene alguna otra molestia, aparte de dolor y la Bueno, dificultad para está respirar. perfecto. Si tiene otra molestia. No, no tiene. Pero si el paciente tiene disnea, creo que podría preguntarle, ¿aumenta la dificultad para respirar en algún momento del día? Cuando me refiero día también es la noche, ¿no? Entonces el paciente dice, no, no se modifica. Así permanece, no cambia, no cambia. O sea, esta disnea, esta dificultad para respirar, estaba permanentemente en el paciente y no se modificaba. Es muy importante también. Entonces ya tienen casi todo lo molesto. ¿Qué más le preguntarían ustedes? Adicional, una vez una pregunta adicional, es importantísima. Ya el paciente les dijo que no tiene otra molestia. Le preguntarían, ¿qué hizo usted, no? ¿Qué hizo? Porque a veces el paciente se automedica o lo que sea, pero acá no, el paciente se fue volando pues, a la emergencia, ¿no? Perfecto. Entonces ya tenemos una historia. Esta historia es cortita, por eso que yo para empezar, ¿no? Entonces yo le voy a hacer a ustedes unas preguntas. ¿Cuánto es el tiempo de enfermedad en este paciente? Pregunta para ambos. 2 días. 2 días, ¿no es cierto? Es 2 días. Ujú. ¿Cuál es el episodio actual de este paciente? Disnea y el dolor torácico. Ya, pero ¿cuál es el episodio? O sea, es en tiempo, me refiero. ¿Saben responderme o no? En este caso, su episodio actual del paciente es igual al tiempo de enfermedad. No tiene episodio actual este paciente, es el mismo. Entonces, a veces cuando no hay, cuando coinciden no se colocan. Pero hay pacientes que sí tienen episodio actual. Lo vamos a ver de repente en alguna otra historia sí hay con episodio actual y que ustedes van a comentarlo ahí, que de repente es didáctico. Y después la forma de inicio en este paciente, ¿cómo es la forma de inicio? Brusco. Brusco. Eso van a Brusco. colocar, brusco en su historia. Y el curso algunos ponen así, curso de inicio brusco, dicen algunos. Y dice, o curso progresivo, curso intermitente, ponen.
pero también hay una clasificación sobre el curso. Lo pueden revisar ahí en la guía, donde dice forma de inicio, tiempo de enfermedad, forma de inicio y curso de la enfermedad. Pueden revisarlo. Ahí dice sobreagudo e hiperagudo menos de 7 días. Agudo menos de un mes. Subagudo unas 6 meses y crónico más de 6. Y ahí están excepciones, diarrea y meningitis que se consideran crónicos por encima de 4 semanas. Hay algunos que consideran que la diarrea más de 3 semanas es crónica. Y después crónico reagudizado es un paciente que tiene una enfermedad crónica y que por, por algo, por ejemplo, un paciente con un EPOC que tiene una infección, se reagudiza. ¿Ya? Entonces ya tienen eso. Entonces yo les pregunto a continuación, ¿cuál es el síntoma principal que van ustedes a considerar en su historia? La dificultad para respirar, doctor. ¿Por qué? Siempre les voy a preguntar por qué. Puede ser Es lo que le porque causa molestias al paciente y es por ello que acude al hospital. Ya, ahí está la opinión de Orihuela, perfecto. ¿Está de acuerdo, doña Eupadio, o no? claro, entiendo. Acá se va a tener en cuenta cuál fue el último o el síntoma desencadenante que el paciente le indujo a ir al hospital. Pues tenemos que ver eso, más que todo. Perfecto. Entonces, cojan su guía. Ahí dice síntomas principales, ¿no es cierto? Sí. Y no se olviden nunca de esto. No se olviden nunca de esto, porque siempre se olvidan los alumnos. ¿Me puede leer, Yaupari, qué dice de síntomas principales? Sí, doctor. No colocar todos los síntomas del paciente. Los síntomas principales son aquellos que Aquellos Que orientan al diagnóstico. que orientan al orientan, diagnóstico. ¿no? Claro, que orientan al Y diagnóstico. Y, o que permitan circunscribir el diagnóstico diferencial. diferencial. No se olviden de eso. O sea, puede hacer lo que lo lleve al paciente puede coincidir con lo que lo lleve al paciente a emergencia, consultorio. Puede ser lo que dice el paciente, "Oh, a mí me parece que yo me siento por esto y por esto tengo, no sé cuánto, que al paciente le parezca que es importante. Eso no es síntoma principal. Síntoma principal es el que nos lleva de la mano al diagnóstico, el que nos orienta al diagnóstico. No se olviden este punto, es bien importante. Los chicos a veces acaban el capítulo y no saben qué es síntoma principal. Es saber qué es síntoma principal para poder colocar, ¿no? ¿Qué es síntoma principal? Y síntomas principales pueden ser hasta 5, ¿no? Pero hay que colocarlos en orden de importancia. Entonces, ¿cuál sería el síntoma principal acá en este paciente? A ver, Ah, bueno, doctor, la disney y el dolor torácico, ¿no? no, pues tiene que haber un síntoma principal, ¿no? El que ocupe el número 1. ¿Qué le parece? Puede ser la disnea. Con esa definición. Pero ustedes tienen que fundamentar, ¿no? Porque claro, yo digo, Disney, Puncho. Y una moneda al aire y salió, de repente coincidió. Y Pero para ustedes tienen que preguntarnos orientación diagnóstica en este caso sería el dolor torácico porque la disney es un poco inespecífico. No tendría que evaluarse más. correcto. Entonces, ¿por qué el dolor torácico es síntoma principal? Entonces, ahora igual. Porque ya está localizado en el lado izquierdo, tiene su intensidad y aumenta con la inspiración. O sea, no ¿Qué significa necesariamente qué significa que aumente con la inspiración? nos estaría indicando que es una patología respiratoria, porque también puede haber dolor torácico en las patologías cardiovasculares. Correcto.
O sea, hay muchos órganos que pueden doler en el tórax. No solamente el corazón, los músculos, las articulaciones, los huesos, el mediastino, muchísimos elementos que están dentro del tórax. Pero en el aparato respiratorio, el dolor torácico tiene una característica especial. Y en este caso es especial, aumenta con la inspiración. Cuando aumenta con la inspiración, nos orienta mucho a pleura, a pleura. Porque la pleura parietal es la que está inervada. Está inervada, recibe ramas sensitivas que vienen con los intercostales, que son mixtas, que vienen de la médula. Y son ramas sensitivas que inervan la pleura parietal. La pleura visceral no tiene inervación sensitiva, es simpática y parasimpática. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un paciente tiene algo pleural, sobre todo inflamación, sobre todo, no es el caso. Entonces, cuando se distiende también la pleura bruscamente, a veces estimula las terminaciones nerviosas, y eso produce el dolor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi síntoma principal? El dolor. ¿Por qué? Porque uno, me orienta el aparato respiratorio. Dos, por las características que tiene el dolor, me orienta la pleura. Prácticamente los pone ahí en el sitio. ¿Desorienta el diagnóstico? Claro que sí. Entonces, en primer lugar es el dolor. Luego la disnea, porque la disnea puede ser una consecuencia de este compromiso pleural, ¿no es cierto? Una consecuencia. Pero el más importante es el dolor torácico. Entonces, yo coloco en orden mi síntoma principal. Uno, dolor torácico, o sus características que me orientan al diagnóstico. Y dos, la disnea. Entonces ya tenemos nuestros síntomas principales bien puestos, ¿cierto? Y con esto vamos a acabar hoy. Mañana vamos a continuar esta historia. Vayan revisando su guía básica, la guía, vayan revisando, que mañana vamos a continuar todo. Poco a poco, yo les voy a ir enseñando todas las partes, que incluso son de la parte general, ¿ya? Entonces mañana nos vemos, a ver, el aula número 4, Ñaupari, y para entrar más con facilidad, ¿ya? Sí, doctor, ¿a qué hora? Porque mañana tenemos teoría con el doctor Mircina a las 11. 11 lo programamos. No, a las 9, pues estamos a las 9. Ya, doctor, está bien, normal. ¿Ya? Correcto. Sí, doctor. Entonces, hasta mañana. Ya, Ya, hasta doctor, muchas mañana. gracias, hasta mañana.